cuando la gran parte del equipo cofundador de un proyecto no está al 100%, pues a ti también tú tienes una pequeña parte, pues no puedes asumir toda la responsabilidad. Hay que sembrar mucho para luego recoger. La clave de cada una de ellas es la segmentación, el saber establecer bien tu audiencia, tu público objetivo. También equivocarte forma parte del emprendimiento. Al final tienes que pasar por momentos de fracaso, pero volver a levantarte, volver a seguir adelante. Si quieres llegar a la vuelta de la esquina, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Pues yo creo que emprender es eso, como una montaña rusa. Que, por ejemplo, buscar el socio clave es de vital importancia al principio, porque te puede salir bien o te puede salir mal, pero al principio sobre todo es elegir bien. Bienvenidos a Emprende Radio. Hoy tenemos con nosotros a Javier Pérez. Javier, bienvenido. ¿Qué tal, Darío? Muchas gracias. Te defines como emprendedor en serie durante 10 años. Entiendo que has estado emprendiendo varios proyectos durante ese tiempo. Explicaré a la audiencia quién es Javier Pérez. Bueno, pues soy emprendedor, como bien has dicho, desde hace 10 años. Yo acabé la carrera, hice un máster y el proyecto final del máster fue una instalación deportiva que pude llevar a la realidad con 2 socios más. Fútbol Indoor Zaragoza, que está en Cuarte de Huerva, y bueno, pues estuve gestionándola 4 años y ahí hacíamos de todo, pues cumpleaños, alquileres, torneos, ligas, academia de tecnificación. Y bueno, pues una vez que salí de ese proyecto me había montado ya una agencia de marketing que se llama Perseo, y durante este tiempo pues he hecho proyectos de todo tipo, sobre todo de diseño web, marketing digital, branding y audiovisual. Y bueno, pues a finales del 2017 fue cuando la fundé, y con Bubo llevo ya pues poco más de 2 años con este proyecto, aunque la empresa tiene un poco más, pero bueno, al final estoy ahora 100% centrado en esto. ¿Cuál dirías que es tu primer proyecto de emprendimiento? ¿Fútbol indoor o nos tenemos que ir Sí, yo creo que sería fútbol indoor, porque antes no sabía lo que era más que estudiar y no sabía lo que era emprender tampoco. ¿De pequeño tenías vocación de emprendedor? Sí, bueno, yo creo que sí. Ya vendía minerales con 6 años en el colegio. Pues cambiaba también, vendía cromos de fútbol, luego pasé a las camisetas en la universidad. Entonces siempre yo creo que tenía una actitud muy comercial, muy de negocio. Te lo comentaba porque había escuchado un poco la historia que habías comentado, que ya desde pequeño habías tenido un poco esa vocación de emprendedor, por eso te he intentado tirar de la lengua. Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero de pequeños ya teníamos por ciertas actitudes que nos van marcando cuál puede llegar a ser en algún momento nuestro camino. Sí, total. Eres un amante de los deportes, por lo que he podido ver. De ahí entiendo que viene el proyecto de fútbol indoor, pero ¿cómo aparece la idea? ¿Cómo surge esa idea? Pues bueno, yo siempre me he jugado al fútbol, luego ya me pasé un poco más al pádel, pero aquí sí que es verdad que en Zaragoza estaba muy saturado el pádel indoor, cubierto, y en aquel entonces descubrimos que esta modalidad tenía éxito en otras ciudades o más también por Europa, y la trajimos aquí a Zaragoza como una instalación pionera que se convirtió luego en referencia a nivel nacional. En aquel momento había muy pocas y luego ya todas las que se montaron a partir de entonces nos pedían a nosotros consejo de oye, ¿cómo habéis hecho esto? Tal, podemos ir a verla, y bueno, pues a raíz de ahí fuimos también mejorando mucho la instalación y quedó muy chula. Tuvisteis un proyecto también en el sector de los drones, en el cual entiendo que poníais en contacto pues, a pilotos profesionales de drones con empresas que estuvieran demandando ese servicio. Sí, fue Job2Drone y fue una plataforma pues, de empleo, sobre todo, que era de ofertas de empleo, que los pilotos se apuntaban, se inscribían a esas ofertas de empleo de las empresas y podían llevar a cabo pues, los proyectos que demandaban. Y bueno, ahí estuve 1 año, fue un poco también una experiencia enriquecedora, pero bueno, al final me salí del proyecto por temas personales. Hay muchas veces que hay proyectos que no se continúan en el tiempo porque a lo mejor te ha surgido un nuevo proyecto o tienes otras necesidades y ya te has sentido cubierto, ¿no? Esa inquietud que habías tenido. Bueno, ese sobre todo fue un proyecto de un cliente de la agencia que luego me involucré, participé,
pero bueno, al final cuando la gran parte del equipo cofundador de un proyecto no está al 100%, pues a ti también tú tienes una pequeña parte, pues no puedes asumir toda la responsabilidad. Y es por eso que al final pues decidí vender mi parte y salir. Y eso que llegamos a registrar casi 3.000 pilotos de drones en España en aquel entonces, en 2018. Estuvimos en Expodrónica y llegamos a facturar unos 3.000 euros al mes con suscripciones y licencias. Pero bueno, al final no todo pasa por ahí. Dynamic TV es un proyecto que entiendo que es como una publicidad programática enfocada a la televisión. Sí, bueno, Dynamic TV es la marca predecesora de Bubo, es un proyecto por el cual nace la empresa antes de en 2019, justo antes de la pandemia, empezamos con un equipo a desarrollar la plataforma y a comercializarla, y era una aplicación para interactuar con la publicidad en televisión tradicional, pues para acceder a cupones, muestras, ofertas, descuentos. Se te mostraba en cualquier anuncio de televisión en tiempo real en tu aplicación. Y justo empezó la pandemia, entonces la inversión en publicidad en televisión cayó como un 70%, y a partir de ahí, pues bueno, las agencias nos dijeron que no estaban ahora para experimentos, para probar, porque había mucha incertidumbre en el mercado. Y entonces, pues bueno, estuvimos ahí unos meses un poco a la deriva sin saber qué hacer y bueno, pues detectamos la necesidad del auge de plataformas de streaming, del consumo de películas y series de video on demand. Y a partir de ahí detectamos ese pain generalizado, que era pues que la gente, a todo el mundo no le pasaba que no sabía qué ver, perdía mucho el tiempo, etc. Y bueno, pues a partir de ahí en 2021 nace Bubo y bueno, pues nos concedieron un ENISA, levantamos una primera ronda y bueno, pues hasta hoy. Muy bien. Por lo que he visto, has tenido diferentes proyectos. ¿Intentas acoplarte camaleónicamente a lo que va demandando el mercado en cada momento, intentando sacar productos que sean llamativos y que acompañen a lo que se demanda en ese momento? Sí, bueno, al final un poco también por la experiencia, por la formación que he podido tener, tanto en la carrera como en los másteres de marketing, comunicación, diseño y publicidad y un MBA, pues ahí he podido adquirir conocimientos para llevar a cabo proyectos de cualquier tipo, más bien desde el punto de vista de negocio o la parte de marketing y publicidad. No soy tampoco experto en desarrollo en tecnología ni en desarrollo de software, pero para eso pues bueno, he contado con otras personas que me complementan en ese sentido. Perseo, que has estado hablando, es, digamos, una agencia de marketing, bueno, lo denomináis más como boutique, una boutique del marketing. Cuéntanos un poco en qué os diferenciáis de la competencia y cuáles son los productos en los que estáis especializados. Pues a ver, Perseo nace a finales del 2017 y al final sí que ha pivotado un poco hacia más un concepto más que una agencia 360, hacia un estudio más boutique de proyectos personalizados digitales. Lo que más hemos hecho ha sido diseño web, e-commerce, branding, producción audiovisual y marketing digital. Ahí sí que he podido gestionar más de 1 millón de euros en publicidad en diferentes canales para más de 50 clientes en España y algunos internacionales. Y sobre todo los tipos de servicios que ofrecemos. Tampoco hemos hecho algo de desarrollo de software a medida, pero también pues bueno, ha sido contando con equipos externos o con freelance. ¿Cada vez crees que es más consciente la empresa, sobre todo la pyme, de la necesidad de profesionalizar ciertas parcelas del negocio, externalizarlas para ser más competitivo en el mercado? Sí, yo creo que sí, porque al final, como hemos comentado antes, los costes laborales de hoy en día en España no ayudan a favorecer a esa contratación de perfiles cualificados, de poder incorporarlos no solo para un proyecto determinado, sino para tenerlos en la empresa integrados. Y bueno, pues yo creo que al final para proyectos puntuales pues viene bien contar con freelance o con profesionales que sean especializados en cada campo. Yo, por ejemplo, pues tengo un productor, un cámara que me acompaña también a cualquier producción audiovisual que hacemos o sesión de fotografía, y al final bueno, no está en nómina, no está integrada en la agencia, pero sí que cuento con él para todos los proyectos de este tipo. Hasta ahora la pequeña pyme había utilizado mucho pues, la parcela de ads para intentar conseguir nuevos clientes, intentar conseguir leads cualificados.
¿crees que cada vez va a ser más difícil por coste directo el que una pequeña pyme o una pequeña empresa puede invertir en esta parcela de marketing digital? No, o sea, bueno, últimamente sí que es verdad que han dicho que los costes de Google Ads y de Meta han subido un poco, tanto el CPM o el CPC y la captación, el coste de adquisición de un cliente, de un usuario, pero bueno, yo creo que al final sigue siendo publicidad digital la que puedes llegar a mucha gente, segmentando muy bien tu audiencia y es como llegar con bastante precisión a tu público objetivo. Entonces, yo creo que las pymes hoy en día sobre todo se centran en crecimiento. Al final lo que quieren es más volumen de clientes, más leads cualificados, más oportunidades de venta o de negocio, cerrar más reuniones, y ahí sí que, por ejemplo, nosotros ayudamos mucho en campañas con LinkedIn o en otros canales. Pues hay otro tipo de canales que estén menos masificados para que sea más fácil conseguir el objetivo. Por ejemplo, pues eso, lo que es LinkedIn, ahí lo utilizamos para adquisición de clientes, de captación de leads cualificados, más bien en modelos de negocio B2B, y lo que ya va más B2C lo enfocamos más en Google o en Meta y otros canales. Hemos hecho también publicidad en TikTok, en Spotify, en YouTube. Normalmente las empresas tratamos de diferenciarnos de alguna forma de la competencia. En un mercado tan masificado como las agencias de marketing, ¿de qué forma os intentáis diferenciar de otras agencias de la competencia? Pues sobre todo principalmente en el trato cercano y personal que tenemos con los clientes. Al final saben que yo les hago gran parte del proyecto, o los superviso, o estoy muy encima. Cualquier cosa que necesiten me pueden contactar directamente a mí, y eso quizá en una agencia grande en la que ya hay más de 10 personas, pues ya no sabes quién te está haciendo la web o quién te está haciendo el branding, y al final pues ahí la comunicación se pierde, no es tan directa o tan cercana. Lo basáis el valor principal en la pata del trato personalizado al cliente. Sí, total. Que el cliente sienta que no es un número, que su proyecto es muy importante para vosotros, e incluso la persona, el gerente o el CEO de la empresa va a ser la persona que va a estar en el hilo de ese propio proyecto. La inteligencia artificial cada vez la tenemos más en nuestro día a día. Lleva mucho tiempo con nosotros, simplemente que no le habíamos estado prestando atención. En Bubo entiendo que es una parte principal del proyecto. ¿Cómo surgió la idea? Pues, a ver, nosotros ya empezamos a aplicar inteligencia artificial de reconocimiento de imagen con lo que era Dynamic TV. Ahí machábamos los anuncios que se emitían en la televisión tradicional a través de sincronizar, conectarnos a los canales de TDT, y nosotros los anuncios que teníamos también en base de datos, pues los machábamos y reconocíamos de qué marca eran, en qué cadena se había emitido, etc. Y ofrecíamos, aportábamos esa información. Aquí en Bubo lo que hacemos más es una inteligencia predictiva, que no es tanto generativa, sino que al final sugerimos o mostramos resultados o recomendaciones en base al perfil de cada usuario, en cuanto a sus géneros favoritos, películas o series que ya ha visto y le han gustado, pues buscar títulos similares. Y en ese sentido, pues obviamente no somos IA generativa porque no creamos nada a partir de texto o de imagen, pero sí que yo creo que la propuesta de valor de Bubo es ahorrar tiempo a los usuarios a la hora de elegir qué ver, y que sobre todo puedan encontrar una herramienta rápida y fiable para descubrir películas, series y lo que quieran ver. ¿Habéis notado ya algún patrón de conducta de vuestros propios usuarios que os haya llamado la atención? Hombre, al final utilizan la aplicación, al ser una herramienta de productividad, por un poco necesidad propia. O sea, al final, pues como un usuario pide un globo pues cuando no le apetece hacer la cena, o va a una ciudad que no conoce o no es de allí y pide un Cabify, pues al final utilizan Bubo en el momento de que se sientan a las 8 o 9 de la noche en el sofá a la hora de cenar y les da pereza, pues eso, no saben qué ver, porque al final el consumo de este tipo de servicios, de contenidos, es diario, tanto de series como películas. Entonces hay una necesidad que no es solo puntual, sino que es bastante recurrente y con cierta frecuencia. Entonces ahí sí que es verdad que tenemos bastantes usuarios activos.
¿Utilizáis algún recurso de alguna forma para aseguraros que el cliente esté satisfecho? Bueno, sobre todo lo que nos centramos es en desarrollo de producto y que funcione bien. Es la calidad de la aplicación y la fiabilidad en cuanto a las recomendaciones que ofrecemos. Nosotros calculamos el porcentaje de match de cada título para cada usuario de manera específica y en tiempo real. Entonces, en ese sentido sí que creemos que aportamos valor realmente. El mundo digital va a una velocidad de vértigo, es muy cambiante. ¿Habéis detectado algo en lo que ya os podáis anticipar de que pueda pasar en un futuro en vuestro sector, en Bugo? Pues a ver, nosotros al final la visión de la startup es también crear un ecosistema propio que esté conectado y que ofrezca experiencias interactivas y gamificadas y que el usuario pueda utilizar nuestra aplicación en cualquier dispositivo, ya sea móvil o una Smart TV, web o extensión para navegadores, por ejemplo, que al final pues, es donde más, en Smart TV sí que es verdad que es donde más consumo se produce de este tipo de servicios, pero por eso queremos dar el siguiente salto a una aplicación en Smart TV que incluya ahí todo, o sea, que agregue todos los catálogos, todos los contenidos y que tú hagas clic con el mando y en un tiro te lleve a la película a la plataforma donde esté disponible o a la serie también. El cliente ahí mismo puede crear sus propios perfiles. Entiendo que hay un perfil que podría ser infantil y otro perfil que podría ser los padres de la propia vivienda o incluso si tenemos adolescentes en... Sí, lo tenemos contemplado en el roadmap porque nos lo han pedido bastante también, porque claro, no es lo mismo el tipo de contenidos que consume un niño que un joven, que un adulto o gente más mayor. Entonces sí que es verdad que ahora al ser una aplicación cada uno pues tiene su perfil y su espacio más personal, pero sí que cuando demos el salto a Smart TV ahí daremos la opción de poder conectar varios perfiles y poder elegir el que esté consumiendo en ese momento. ¿Qué peso pensáis que va a tener la inteligencia artificial en el entretenimiento digital? Bueno, pues a día de hoy yo creo que ya está teniendo bastante peso, pero sí que es verdad que en el futuro yo creo que cada vez va a ir creciendo más, hasta yo creo que llegar a un porcentaje muy alto, porque al final los usuarios lo que quieren es una experiencia hiper personalizada y al final pues sí que es verdad que hay plataformas que ya tienen sus propios algoritmos para recomendarte contenido, pero bueno, al final es contenido que yo creo que es producido original suyo y les interesa que lo veas, por eso te lo ponen en el top, o tienen derechos de distribución que tienen que amortizar por licencias y de uso. Entonces yo creo que al final la inteligencia artificial tiene que ser capaz de comprender a cada usuario, a cada consumidor de manera individual. Al hilo de hablar de la inteligencia artificial, pero volviendo un poco a Perseo, existe mucho el debate en las agencias de marketing digital o un poco el miedo que la inteligencia artificial les pueda restar actividad. ¿Cómo ves la aplicación de la inteligencia artificial en el marketing digital? Y si ves que esa figura de la agencia de marketing se puede ver de alguna forma en peligro. Bueno, yo creo que si surgen herramientas tienen que ser para aprovecharlas las propias agencias. Porque al final también hay softwares que te hacen páginas web, hoy en día ya, que te hacen diseño de logotipos en base a prompts, te crean vídeos en base también a imágenes o lo que sea. Entonces, realmente el que pueda aprovechar esa tecnología en su propio beneficio o en sacar, en que pueda aportarle una productividad mayor para llevar a cabo proyectos con sus clientes, pues yo creo que al final es el que tiene que sacarle el máximo partido. Obviamente el cliente final no se va a poner a investigar todas esas tecnologías por su cuenta, si hay gente que domina o las controla con mejor rendimiento. Que al final un profesional lo que hay que tener claro es que tú puedes darle 2 o 3 directrices y un software te va a poder realizar en 5 minutos una página web, pero que esa página web no va a estar diseñada igual que si hay una persona detrás, que es que a la persona no se le va a poder sustituir. Claro. Lo que van a tener que hacer las agencias es en profesionalizarse para manejar de una forma muy eficiente, como tú bien dices,
Pues todo ese tipo de herramientas. Yo he probado a hacer alguna página web y al final con inteligencia artificial y al final siempre tienes algo que tocar. O sea, al final lo que te creas como una template, una plantilla y que luego tienes que editar, tienes que cambiar cosas. O sea, todavía no ha llegado a ese nivel de perfección de que te la haga tal y como quieres. Para eso sí que hay muchas integraciones de editores web que la cogen a lo mejor de Figma y te la importan directamente tal como la tienes diseñada y eso sí que es más real. Pero al final yo creo que el talento humano o la personalización tiene que pasar un poco también por ahí. A ver, yo siempre digo que la inteligencia artificial también depende de lo que tú le introduces. Si tú le introduces correctamente lo que tiene que realizar, lo alimentas, te puedes responder con algo que te pueda ser utilizable y que luego, como tú bien dices, lo tienes que moldear y lo tienes que manejar, pero que si le metes una información muy básica te va a devolver algo muy básico. Sí. Porque al final es una base de datos muy bestia, pero claro, si tú no has metido muchas variables o mucha información, pues te va a devolver algo básico. Pues sí, así es. En un mundo tan cambiante como es el digital, ¿tienes algún proyecto en mente a un medio o largo plazo? Ahora mismo no, estoy centrado 100% en Bugo desde hace 2 años y vamos, la agencia la tengo un poco en stand-by. Entonces sí que todo lo que me llega, lo subcontrato, lo externalizo, porque bueno, al final también es una pequeña fuente de ingresos. Pero con Bugo al final es mi día a día, estoy el 100% o yendo a eventos o enviando propuestas comerciales a clientes para que se puedan anunciar en la aplicación o hablando con el equipo para mejorar desarrollo de producto, planificando próximos sprints, organizando un poco el roadmap de funcionalidades, contactando con inversores ahora que estamos en ronda, entonces bueno, me voy moviendo bastante todo el día. Me viene al hilo de lo que has hablado de las rondas de inversión. Muchas veces las empresas o las startups pues saben que pueden conseguir financiación a través de las entidades bancarias, pero la financiación a través de inversores es algo que o no saben bien cuál es el camino que tienen que coger o incluso no lo valoran. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir una empresa, por ejemplo, como Bugo, para empezar a conseguir rondas de financiación? Pues sobre todo yo creo que es tener una propuesta atractiva que realmente solucione un problema real en el mercado y que sea fácil de entender por el inversor. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho 2 rondas en 2022 y en 2023. Hemos levantado casi 200.000 euros y tenemos como más de 50 inversores en el cap table. Y nos han apoyado desde fases muy iniciales, desde que no teníamos producto, desde que solo era la idea, hasta cuando lanzamos el primer MVP. Y al final los inversores te apoyan porque creen o se sienten identificados con tu idea, con tu visión de negocio. Luego ya cuando das el salto a otros players más tipo Family Office o Venture Capital, ya sí que tienes que ir con más métricas o más tracción, tienes que estar facturando ya realmente y es un poco nosotros en la situación en la que nos encontramos en esas primeras fases de facturación con una base de usuarios ya de varios miles en España. Y es un poco la ronda que estamos llevando a cabo llegando a Venture Capital que invierten en Pre-Seed, en Seed, fases Early Stage para que nos impulsen y nos catapulten a un mercado más global porque al final nuestra visión y producto es hiperescalable y tenemos que llegar a todos los hogares del planeta. ¿Por qué vías llegáis a contactar con los inversores? ¿Os apoyan alguna entidad que os ayude a poder llegar a esos inversores para poder presentar el proyecto? Pues sobre todo lo que más se utiliza para crear contenidos LinkedIn. Sí que es verdad que hay algunos que me han dicho pues he escuchado un pitch tuyo, una charla o una ponencia, otros que simplemente sean una nota de prensa, una noticia, una entrevista. Al final salen de donde menos te lo esperas, llegan a contactar contigo. Sí que es verdad que a veces hemos pitcheado en foros o estar registrados en alguna plataforma de red de inversores y también nos ha salido algo a través de ahí, pero bueno, al final hay que sembrar mucho para luego recoger. Para luego recoger. Más que nada porque yo creo que es una vía muy importante en el que las empresas que necesiten, no, sobre todo las startups, que necesiten una financiación, que sepan que no solo tienen que
sondear, ¿no? la de la entidad bancaria, sino que pueden sondear otras vías y pueden ser una vía de financiación. Sí, la bancaria está muy bien porque no te diluye, no te quita equity, y luego aparte, en el momento que ya estás facturando, pues aunque sea 10, 15, 20.000 euros al mes, es casi preferible ir a una entidad bancaria. Si has demostrado ya esa atracción contigo mismo en tu propia empresa, ir a una entidad bancaria a pedir cualquier financiación, ya sea de 100 o de 500 o de 1.000.000, porque te la van a conceder si realmente el proyecto es bueno y los datos y los números son sólidos. Pero bueno, al final los fondos también de capital riesgo cada vez son menos capital riesgo en España. Sí que es verdad que en otros países de Europa o en Estados Unidos funciona de manera diferente. Ahí las rondas se levantan a mucho más valoración, en fases más tempranas, y realmente invierten en el equipo, en los fundadores, invierten también en el proyecto, en la idea o en el mercado también, en el momento también en el que se encuentra el producto. Pero bueno, al final son vías que son complementarias también. O sea, no hay que descartar una u otra, sino que ambas pueden coexistir. Vamos a explicar a la gente qué es que te diluyan cuando tú vas a una vía con inversores. Pues básicamente al final tú tienes la tarta completa de cuando tú montas la empresa, y en el momento que tú haces una ampliación de capital tienes que ampliar participaciones y tienes que ceder una parte pequeña en función de la valoración que hayas estimado en ese momento para la ronda, y tienes que ceder ese equity a nuevos inversores que entran en tu cap table, en las participaciones de la empresa, en el capital social. Y a partir de ese momento pues tienes menos porcentaje, te diluyes, digamos, se reduce tu participación, y bueno, pues al final hay muchas startups que han crecido que al final el equipo fundador a lo mejor ha pasado de tener el 100% a un 10%, porque ha hecho 5 o 6 rondas, ha pasado por todas las fases, y en ese momento pues a lo mejor se da cuando venden la empresa o hacen ese exit. Vale, que hay que tener cuidado en qué porcentaje, o sea, cuál es la solicitud que pides de inversión, porque te puedes diluir tanto que puedes perder el poder de decisión en tu propio proyecto. Eso es. Sí que es verdad que es importante que el equipo fundador siga al frente del proyecto si lo ha hecho bien o si lo ha llevado hasta ese nivel, porque al final son los que mejor conocen el modelo de negocio y la marca y la empresa a nivel cultural. Pero bueno, al final ha habido de todo, que fundadores que también han levantado mucha pasta, luego han hecho perder a la empresa millones de euros a los inversores y cambian el equipo directivo. Está claro que muchas veces en los proyectos, sobre todo cuando hay relevos generacionales o en casos como los que tú indicas, el que desaparezca el fundador al final cambia las formas de actuar y los valores de la propia empresa, porque cada uno de los proyectos lleva intrínseco los valores de la persona que ha fundado esa empresa, porque al final es la que pone encima de la mesa cuál es el valor que va a aportar el propio proyecto, o cuáles son las patas en las que quiere que salgan al mercado. Con lo cual ahí puede haber un riesgo de que si cambia el fundador, pues los valores y las formas de funcionar de la empresa también cambian. Sí, sobre todo a ver si es un momento muy incipiente en el que la empresa todavía no ha establecido sus cimientos o a nivel pues de valores, de cultura, y eso ha ido pasando en el organigrama pues desde el equipo fundador a niveles más inferiores. Pues ahí sí que a lo mejor se pierde un poco, pero en startups ya como Globo, Cabify, que los fundadores están al frente del proyecto, pues esas empresas yo creo que tienen súper interiorizado la manera de trabajar. Al final te sientes partícipe de algo, te pagan hasta el gimnasio, el seguro, lo que haga falta, porque al final quieren retener el talento dentro de la empresa, que es la misión principal también. Recibisteis el premio TikTok Awards 2023 por el crecimiento que ha ido obteniendo Búho. ¿Cómo recibisteis este premio? Pues fue un poco por sorpresa, porque hicimos la campaña hace un año
y bueno, pues fue una pequeña cantidad de presupuesto que nosotros destinamos para testear un poco ese canal de adquisición de usuarios para un perfil más joven. Y bueno, pues la verdad que los números, los resultados fueron buenos. Presentamos el proyecto, la campaña a los premios, y como en octubre o algo así me llamaron y me dijeron, oye, que has sido nominado, tal. Y yo dije, bueno, pues, pero ¿hay alguna opción de...? Entonces, bueno, me dijeron, sí, que te invitamos a la gala en Madrid y vente para aquí. Y bueno, yo dije, bueno, pues además el siguiente tenía que ir a Valencia, entonces al final me organicé para dormir en Madrid y el día siguiente viajar desde Madrid a Valencia. Entonces, pues bueno, había 4 finalistas y bueno, pues al final nos llevamos el premio por un poco también la pieza creativa que nos desarrolló Hit the Roy, que es una agencia que está de producción audiovisual, musical, que está dentro de la empresa, dentro de Búho, y trabajamos con ella a nivel creativo este tipo de piezas para campañas publicitarias. Y bueno, pues resultó, tenía gancho, la gente le gustó bastante la canción, era bastante pegadiza y bueno, pues a nivel, sobre todo por los resultados, por haberlos demostrado. La gente está acostumbrada a hacer campañas de ads, como hemos hablado antes, pues a través de Meta, de Google. ¿Qué tipo de empresas pueden rentabilizar una campaña de ads en TikTok? Pues hoy en día cualquiera, porque al final en TikTok sí que es verdad que se ha considerado una red social muy para perfil joven, pues desde los chavales de adolescentes de 16 años hasta quizá un público más de 30, 35. Yo a nivel personal, por ejemplo, no tengo TikTok, tengo solo el de la empresa, pero porque ya me considero que a lo mejor es una red social en la que pues, me va a quitar más tiempo. Ya tengo Instagram y es lo único que uso hoy en día. Aparte veo pues, algún contenido, algún vídeo en YouTube, algún podcast como Emprende Radio. Gracias. Así que bueno, pues a partir de ahí TikTok yo creo que es una red social que va muy orientada al público joven, y entonces cualquier marca que se quiera enfocar hacia ese sector, hacia ese rango de edad. He visto campañas de todo, pues de marcas de e-commerce de ropa, Coca-Cola o no sé, cualquier marca de consumo, yo creo a nivel general puede anunciarse ahí. ¿En qué se tendría que diferenciar potencialmente una campaña que hagamos en TikTok, por ejemplo, comparando con una campaña en Meta en Instagram? Por ponerlo, porque al final son 2 plataformas que en la base parece que basan todo mucho en el vídeo. Sí, al final sobre todo lo que más se consume es vídeo vertical, reels, anuncios en formato 9:16, y esa misma pieza te puede servir tanto para Meta como para TikTok, incluso para Google también hoy en día. También la puedes subir a YouTube, a Shorts, a Spotify. Esa misma pieza la puedes utilizar en diferentes canales y plataformas y sobre todo yo creo que al final la clave de cada una de ellas es la segmentación, en saber establecer bien tu audiencia, tu público objetivo para impactar, para que cada impacto pues tenga el mejor resultado. Que al final hay que buscar cuál es tu público objetivo y ya diseccionar la campaña y saber si vas a tener más potencia en una red social o en otra, o el tipo de campaña que tienes que hacer en cada una de ellas. Claro. O sea, nosotros, por ejemplo, en TikTok pues teníamos un margen desde, creo que eran de 18 años en adelante hasta los 34, 35, y ambos géneros. Luego también la segmentábamos mucho por intereses, por afinidad con ciertos temas, pues entretenimiento, con cine, etcétera, y de esa manera pues te va acotando más la audiencia en cuanto a esos gustos e intereses para realmente llegar a esas personas. Hemos hablado al inicio que llevas 10 años emprendiendo. ¿Qué lecciones has sacado de todo este proceso en la última década? Pues unas cuantas. Yo creo que si hace 10 años supiera lo que sé hoy, haría muchas cosas diferentes o seguramente habría tomado mejores decisiones, me habría equivocado menos, pero bueno, al final también equivocarte forma parte del emprendimiento. Al final tienes que pasar por momentos de fracaso, pero volver a levantarte, volver a seguir adelante, y eso es un poco también lo que todo emprendedor tiene que tener, corriendo por las venas.
esa capacidad de decir, hostia, pues la he cagado porque aquí me he equivocado. O si aquí hubiera hecho esto antes o tomado esta decisión, pues no me habría pasado esto. Entonces, pues bueno, aprendizajes de todo tipo. ¿Cómo llevas esa parte en la que la sociedad denomina fracaso cuando un proyecto no ha llevado el rumbo que se ha proyectado en un inicio? Bueno, en España yo creo que cada vez también se va cambiando más la mentalidad en el ecosistema emprendedor y al final obviamente es muy difícil que todas las empresas triunfen el 100%. De hecho, startups dicen que hay un 80 o 90% que no superan los 3 años de vida. Pues, en Estados Unidos quizás se entiende diferente, ahí el emprendedor que fracasa casi es un héroe. Dicen, joder, que bien lo has intentado, lo has llegado hasta aquí, todo lo que has conseguido, pero en España es como, casi hasta te descojonan, o sea, te ríen de ti, en plan de, joder, mira este que pringado. Te están esperando a la vuelta de la esquina. Pero que no. Pero sí, yo creo que te miran diferente en España y quizá en otros países de Europa tiene más el concepto más americano. Pero en España no sé por qué, la sociedad quizá no se ha hecho así y bueno, pues obviamente a nadie le gusta fracasar, pero si tienes que pasar por ahí, pues yo creo que tienes que ser fuerte mentalmente para poder bueno, pues, asimilarlo, reflexionar durante un periodo, pero al final tampoco caer ahí en el regocijo permanente, sino pues bueno, cambias a tu chip en el cerebro y dices, oye, pues mira, pues ahora voy a intentar otra cosa, o yo qué sé, voy a buscarme la vida de esta manera, o no sé, se me ha ocurrido una idea, voy a validarla y voy a buscar cofundadores para intentar relanzar otra idea de negocio, otra startup o lo que sea. Y al final, obviamente, pues la gente que también yo creo que acierta, o sea, que la lleva un poco al éxito, es porque ha tenido muchos fracasos antes. Es un poco así. Al final, como tú bien dices, en Estados Unidos se lo toman como una cicatriz que le cuenta como positivo, como diciendo esta persona lo ha intentado, lo ha fracasado, y ellos lo cuentan como que la siguiente vez que va a emprender, esa persona está mucho más especializada para poder realizar un emprendimiento y llevarlo a éxito, porque no lo ha considerado como un fracaso, sino como una experiencia vital que le ha ayudado a crecer. Sí, así es. Y es que yo creo que en Estados Unidos tienen esa mentalidad de que oye, has pasado por una etapa, por una startup o has creado algo que bueno, pues al final hay empresas que han subido como la espuma, que han crecido un montón y luego se han pegado una leche. Pero joder, esos emprendedores también tienen mérito en cierta parte. O sea, al final quizá el momento de fracaso ha sido propiciado pues por una infraestructura sobredimensionada o porque no han sabido digamos gestionar bien ese crecimiento o esa facturación o ese levantar rondas millonarias, pero bueno, al final yo creo que esas personas están más capacitadas luego para llevar a cabo cualquier otra idea de negocio. En alguno de tus proyectos has sido acompañado de socios. Bajo tu propia experiencia, ¿aconsejas el hacer o realizar proyectos con socios? ¿Crees que es mejor o es más fácil avanzar cuando vas por independiente, cuando emprendes tú solo? No, porque al final, como dice la frase, dice, si quieres llegar a la vuelta de la esquina, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces, los socios yo creo que son una pieza fundamental en una empresa, en una startup, porque si no al final no dejas de ser un freelance o para eso te buscas un empleo, un trabajo. Entonces yo creo que al final unos socios te tienen que aportar algo que tú no eres capaz de aportar a la empresa, ya sea a nivel tecnología, a nivel marketing, a nivel legal o lo que haga falta. Con lo cual tú aconsejas que si tú lo ves necesario y te aportan algo que tú no puedes aportar o que no puedes conseguir, que vayas acompañado de socios. Al final tienes que estar muy bien alineados porque también ha habido muchas startups que ha habido problemas pues por problemas con socios, por falta de alineación con la visión de la empresa, con el fundador principal y pues básicamente ya sea por dedicación, por compromiso o por implicación
que estés dispuesto a trabajar, yo qué sé, si hay que solucionar un problema a las 12 de la noche, pues, o un domingo a las 8 de la mañana porque falla algo, pues estés dispuesto si tienes disponibilidad. Si te pilla fuera, obviamente es más complicado, pero que hay socios que dicen, no, yo he tenido socios que si no cobro no trabajo, o si es que mi horario es este. Y dices tú, joder, mi horario es todo el día. O sea, yo desde las 8 que me levanto, hay veces que no puedo ver una peli o una serie con mi mujer en casa porque me he tenido que quedar trabajando hasta la 1 o las 2 y ya se va a dormir antes y bueno, pues es lo que toca. Como tú hablas, la relación con los socios es complicada porque raramente se va durante todo el tiempo a la misma velocidad. Hay socios que imprimen una velocidad y hay otros que imprimen una velocidad más floja, o incluso hay momentos de la vida que cambian los socios. En un momento determinado puedes ir a la misma velocidad, pero luego le cambia la situación familiar, sí, y a lo mejor empiezan a cambiar ciertas cosas. ¿Qué pondrías de relieve que es importante antes de establecer la relación con los socios? Pues lo primero, un pacto de socios. Eso es fundamental, porque al final es algo es un documento que regula luego tu relación con ellos y te sirve para, pues bueno, es un contrato privado, pero te sirve para luego cualquier cosa, el poder tirar de ahí. Yo en la empresa, por ejemplo, he cambiado de socios cofundadores 2 veces ya y ahora pues creo que con el que estoy, Antonio Triguero, él sale de otra startup, sabe lo que es ya emprender, levantar rondas y ha pasado también pues, por buenos y por malos momentos. Pues bueno, llevo ya casi un año trabajando con él y la verdad que está funcionando muy bien. O sea, que al final la gente que le pierda el miedo, que tengan un pacto de socios que no deja de ser, pues aparte de las reglas de cómo va a funcionar la relación entre ellos en caso de separación, cómo nos vamos a separar, que eso también es importante. Si nunca se lleva a término la separación, pues bueno, tampoco ha hecho ese documento daño a nadie. No, lo mejor es no usarlo, es como el seguro de vida, lo mejor es no tener que utilizarlo, pero si al final te toca, porque no queda más remedio, pues tienes que tirar de ahí y cogerlo con fuerza para ir a por todas. Al final en la vida del emprendedor hay muchos vaivenes. Cuando estamos en la cresta de la ola, nos creemos que podemos conseguir todo, pero hay momentos en los que vienen dificultades y también parece que un poco se va el proyecto un poco al garete. ¿Cómo llevas y cómo gestionas ese tipo de sentimientos, esa parte más emocional? Y si has sido a lo largo de tu emprendimiento acompañado por algún profesional o por alguna persona. Pues yo creo que emprender es eso, como una montaña rusa, que hay veces que te piensas que has conseguido la hostia y otras veces que estás abajo en el pozo y es bastante frustrante, pero ni cuando estás en el mejor momento te tienes que sentir como que eres el puto amo, y que cuando estés hundido en el pozo, en el fango, pues no te pienses tampoco que eres el peor del mundo, sino que al final yo creo que tienes que saber adaptarte a cada situación y salir de ahí con la mejor entereza posible. Y bueno, pues al final los socios también, en ese sentido, si comparten tu misma visión y están 100% implicados en el negocio, porque al final la empresa también es suya, pues tienes que entre vosotros, entre los socios también se tienen que animar, se tienen que, no solo es a nivel de profesional, en plan tú haces tecnología y yo hago marketing, sino hay que apoyarse también. Al final se trata de tener un sostén, un apoyo con el que el poder apoyarte o superar esos momentos, porque muchas veces el emprendedor es un camino un poco en solitario. Si no vas con socios, porque claro, tienes que estar gestionando un poco esa soledad, que aunque tengas un familiar, tu pareja, tus padres, tus hijos que te apoyan, hay muchos momentos que es una travesía en solitario. Sí. O sea, sobre todo al principio, cuando a lo mejor partes de la idea, pero en el momento que ya empiezas a construir producto o crear marca y todo eso y lanzar algo al mercado, pues un socio yo creo que es clave. O sea, dicen que lo ideal son 3, pero porque a lo mejor 2 se quedan cortos o 4 es multitud, pero bueno, ha habido empresas ha habido de todo. Yo, como por ejemplo, ahora estamos 2 cofundadores en Bugo y tenemos una buena dinámica de trabajo, un buen entendimiento y yo creo que estamos
aportando algo a la sociedad. Para finalizar, me gustaría que te dirigieras un poco a la audiencia y le pensaras en esa persona que tenga pensado en poder realizar su propio proyecto. ¿Qué consejos vitales le darías bajo tu propia experiencia? Pues yo creo que el primero sería que valide la idea, o sea, que realmente valide con usuarios, con potenciales clientes, con gente que esté dispuesto a pagar por tu producto, por aquello que ofreces, ya sea un producto físico o un servicio digital, que lo valide al 100% o al 200%, porque al final de eso va a depender que luego tenga sentido lo que estás creando. Hay veces que muchos te dicen al principio, sí, va, yo lo usaría, tal, yo te compraría, pero bueno, al final es que alguien dé el paso, ¿sabes? Es decir, oye, yo mira, creo en ti y creo que esto tiene, lo que vas a hacer me aporta valor, pues pago X por lo que tú ofreces. Eso es lo primero. Y luego, bueno, podría hacer una lista bastante amplia. Amplíate todo lo que quieras, porque al final yo creo que esta es una de las partes que más valor le puede aportar a la audiencia, sobre todo pensando en esa persona que está empezando a emprender su propio proyecto y que sepa qué situaciones tiene que prestarle atención porque van a ser relevantes. Sí, también por ejemplo buscar el socio clave es de vital importancia al principio, porque te puede salir bien o te puede salir mal, pero al final buscar un socio es como una empresa que dicen, ¿no? Pues contrata despacio, despide rápido. A la hora de buscar un socio yo creo que tienes que tomártelo con ese tiempo suficiente para dar con el adecuado. También depende del momento de la startup, si tienes que cambiar de socios o lo que sea, pero al principio sobre todo es elegir bien. O sea, al igual que esto es como un matrimonio, no te casas con el primero que encuentras por el camino, por la calle, entonces pues tienes que tener citas, tienes que tener entrevistas, tiene que haber feeling y tienes que entenderte muy bien y que estar los dos bien alineados, porque si no, a la mínima va a saltar algo. ¿Has tenido a tu alrededor un entorno de emprendimiento o es algo que te ha surgido a ti de forma independiente? Porque muchas veces nos damos cuenta que en un alto porcentaje gente que ha empezado a emprender lo ha estado mamando en su casa o alrededor, ya está viendo el mundo del emprendimiento. Sí, hombre, yo por suerte he tenido la fortuna de poder contar con mi hermano mayor, que me llevo 11 años con él, y ha sido para mí pues esa persona de referencia que me ha sabido orientar, me ha sabido enseñar, ha sido como un poco mi mentor y mi asesor desde que salí de la universidad, incluso bueno, en la misma universidad, porque también hice ciencias del deporte como él. Entonces me ha inculcado muchos valores desde bien pequeño y creo que ha sido el principal motor que me ha hecho emprender a día de hoy. Porque yo siempre digo que hay dos formas de emprender: o se nace con el gusanillo o muchas veces la vida también te obliga a emprender, o te obliga, o es el desarrollo de la vida la que te lleva a emprender. Sí, yo creo que también en los colegios hay que fomentar también el emprendimiento, porque hay muchas veces que los niños pues, que quieren ser las típicas profesiones de policía, bombero, astronauta o futbolista, y es muy difícil sobre todo futbolista, va a ser muy difícil que lleguen a jugar a nivel profesional. Pero emprender yo creo que es algo que tendría que ser una asignatura obligatoria en los colegios desde primaria hasta bachiller, porque si no la gente luego sale de la carrera. Yo me acuerdo que salí y me sentía que no tenía ni idea de nada, ni del mundo laboral, ni tienes conocimientos y es una base, pero luego enfrentarte a la situación de la vida real es otra cosa muy diferente. Entonces al final yo creo que para emprender, obviamente no creo que nadie nazca con ese gen emprendedor. Yo creo que emprender también te aprendes a serlo por el camino, y depende también del entorno en el que te mueves, dónde has nacido, con quién te juntas, influyen muchas cosas. Al final lo que tú estabas exponiendo es cuando eres pequeño pues te llevan diferentes profesiones para incentivarte a los colegios, ¿no? Y te llevan pues a un bombero un día, te visita otro día un policía, te visita un médico.
Entonces la gente, lógicamente el futbolista sale en la televisión y es algo que todos queremos de alguna forma, todos los que nos ha gustado el fútbol, pues queríamos ser futbolistas o entrenadores de fútbol o cualquier faceta, ¿no?, de ese deporte, pero que eso se alimenta desde la propia base. Claro, al final los niños dicen, pues si hay el futbolista lo veo en la tele, debe ser fácil llegar a ser futbolista, es darle patadas a un balón. Porque a lo mejor es la primera imagen que tienen desde que tienen 4, 5, 6 años. Luego a lo mejor pues ven otra profesión como es policía o bombero porque lo ven más por la calle o lo normalizan, médicos, pues a lo mejor es algo también que hacen falta realmente esas personas en la sociedad. Pero bueno, al final quizá pues, un astronauta no lo ves. O sea, quieres ser astronauta, pero a lo mejor yo creo que a lo mejor dices, es que esto a lo mejor es muy difícil ser astronauta, porque no he visto nunca ninguno, pero hay gente que llega, realmente el que se lo propone pues acaba siendo astronauta, o el que quiere ser policía pues acaba siendo policía. Pues como emprender yo creo que igual, al final el que quiere emprender es porque es decisión propia. Hemos hablado del tema educativo y a mí me gusta saber normalmente vuestra opinión en esta parcela. ¿Crees que se hace poco hincapié en la educación financiera? Me explico, pero ya no lo llevo ni siquiera al mundo de la empresa. Al final todos en nuestra propia vida personal es muy probable que vayamos a tener que firmar una hipoteca. Mucha gente no sabe qué es el TAE o diferentes tipos de interés, de fórmulas de interés, o no sabe realmente qué es una inversión, o no sabe diferencia entre una inversión y un gasto. Este tipo de cosas que a la gente realmente en su día a día sí que le ayudaría, y si quedamos otra parcela en la educación que no nos sirve en nuestro día a día ni nos facilita la vida. El firmar una hipoteca más beneficiosa para nosotros o no sí que nos va a facilitar la vida. Sí, porque al final pagas menos intereses, pero yo creo que esos conceptos se enseñan mucho en el bachiller, cuando ya tienes 16, 18 años. A lo mejor quizá la dificultad o la complejidad de entender esas fórmulas, bueno, yo creo que en la ESO ya se podrían empezar a dar, quizá en primaria pues es demasiado temprano para niños, pero sí que por lo menos empezar con esa cultura financiera desde muy pequeño, para que la gente sepa, los niños sepan ya lo que es ahorrar, ganar dinero, cómo administrárselo, dónde saber invertir mejor. Entonces, nosotros, por ejemplo, a mi hijo le estamos haciendo una hucha de monedas y un cerdito, y cada vez que le doy una moneda, pues, o le damos a alguien, va corriendo y la mete, entonces, emocionado. Y yo creo que de esa manera se incentiva ese comportamiento, ese hábito de también, pues bueno, saber lo que cuesta ganar el dinero o ahorrarlo, que no porque tengas te lo tienes que gastar, y bueno, pues al final también depende de cada uno, pero yo creo que en mi vida, por ejemplo, pues he aprendido durante estos 10 años a también ser más cauteloso con las finanzas, el saber administrarlo mejor, y al final pues yo lo que he intentado aprender a base de errores también estos años, pues lo he intentado transmitir a mi hijo para que no los cometa. Al final se trata un poco de eso, ¿no? De facilitarles la vida y que aprendan un poco los errores que nosotros ya hemos cometido. Tal cual. Muchas gracias, Javier, por haber aceptado lo primero la invitación, por haber venido con nosotros y sobre todo por haber compartido tus experiencias de una forma tan abierta con nuestra audiencia. A ti, Darío, un placer. A los que queráis saber más de Javier y de sus empresas, pondremos los enlaces de las redes sociales en la descripción del vídeo. Y a ti, te espero en el próximo episodio.